que declare tu poder. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les habla la pastora María Eugenia Porras, una de las pastoras de la iglesia Génesis de Aguasarcas. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado ¿Qué disciplinas debo tener después de que soy salvo? Hermanos, la mayoría de personas después de que son salvas no saben por dónde empezar, no saben qué es lo que Dios espera de ellos y sus responsabilidades, porque tenemos responsabilidades ante Dios. Hoy vamos a estudiar algunos de esos puntos básicos que debemos seguir para continuar creciendo en el Señor, como dice el apóstol Pedro, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la carta personal de Dios para nuestra vida. Es el manual que nos enseña cómo vivir aquí en la tierra. La Biblia nos enseña cómo tener una relación más cercana con Dios y nos enseña a vivir efectivamente en esta tierra y a tener victoria en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿qué es la Biblia? Que yo en otra ocasión les dije que significaba los libros, que era una colección de 66 libros. La Biblia es la palabra de Dios para nuestras vidas. En Hebreos 4:12 dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es el documento legal donde Dios establece los términos de su pacto con sus hijos. Dios en su palabra nos enseña sus bendiciones, sus privilegios, su autoridad y sus promesas. Ahora usted se preguntará, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios o la escritura, fue escrita por más de 40 escritores en un periodo de 2000 años. Cada uno de estos hombres fue inspirado por Dios para escribir todo lo que Dios quería que su pueblo supiera. La Biblia fue escrita por hombres de carne y hueso, pero bajo la inspiración divina. Por tanto, todo lo que está escrito en ese libro viene del corazón de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice así: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es el propósito de la escritura de la palabra de Dios para el creyente? La palabra de Dios nos instruye, es decir, nos enseña y nos ayuda a conocer la voluntad de Dios para nosotros, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Eso según Timoteo, en 2 Timoteo 3:17. Pero vamos a leer desde el versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos lleva del reino de las emociones al reino del Espíritu eterno. La palabra de Dios transforma la vida del creyente. La palabra de Dios es para dar el sustento espiritual, es decir, la palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente. Esto lo vemos muy bien ilustrado en la Biblia, donde Dios compara con diferentes elementos o le da distintos simbolismos a la palabra y le llama el alimento espiritual. La palabra de Dios es una dieta muy bien balanceada y muy completa. La palabra de Dios habla de simboliza la palabra como leche. Por eso nos dice así la epístola de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero también nos habla de la palabra como miel.
El salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, y también como pan. Dice en Lucas 4:4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. También como agua, dice la palabra, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y también como carne, según Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Jesús habló de que la palabra de Dios es confiable y que podemos poner nuestra vida en ella. Podemos confiar totalmente en ella porque Dios la respalda. Recuerden las palabras de Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que la palabra de Dios tiene la misma naturaleza de Dios, es eterna, sobrenatural, inmutable, inerrante, es decir, que no admite correcciones. La palabra de Dios, dice el proverbista, es limpia. Él es escudo para los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora usted se preguntará, ¿cómo voy a estudiar y aprender la Biblia? Pues el Espíritu Santo te va a guiar cómo hacerlo. Pero yo quiero darte algunos consejitos prácticos que te pueden ayudar a aprender y a estudiar mejor la Biblia. Empiece a leer el Nuevo Testamento. Empiece con el Nuevo Testamento, comenzando con los evangelios. Recuerde que son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego de que usted lea, medite lo que ha leído y aplíquelo a su vida. Luego confiese con su boca lo que leyó y medítelo, específicamente algún versículo que le impactó o que haya tocado tu corazón. Cuando confesamos la palabra, esta se hace real en nuestra vida y entonces comience a practicar esa palabra y a vivir lo que aprendió. De nada nos sirve, hermanos, saber y conocer la palabra si no la vivimos. Será solo un conocimiento mental. Así que la palabra de Dios, hermanos, va a cambiar su vida y la mía, si todo lo que usted oye lo practica y lo vive. Por eso fue que el Señor Jesús dijo estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Recuerde que la roca es tipología de Jesús de Nazaret, de Cristo. Así que, hermano y hermana, lea la palabra, medite en la palabra, póngala por obra o en práctica. Oiga mensajes de la palabra por medio de CDs o lo que usted quiera, ya que al oír continuamente la palabra de Dios, esto va a producir fe en tu corazón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También, entonces, necesitamos para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, número 1, la palabra. Y número 2, empezar a tener una vida de oración. Hay ciertos ejercicios espirituales que todo creyente, sea que usted sea muy recién convertido o un creyente ya de muchos años, debe practicar, y uno de estos ejercicios espirituales o disciplinas espirituales es el orar todos los días. Esto es necesario para mantenerse creciendo saludable y fuerte espiritualmente. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿qué es la oración? La oración es un diálogo, es una conversación con nuestro Padre Celestial en la cual le decimos todo lo que sentimos en nuestro corazón. ¿Cuáles son los pasos para orar efectivamente? Número 1, orar al Padre. Siempre que tú ores, tienes que orar al Padre Eterno en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo hará. Toda oración, hermano y hermana, que usted haga a Dios siempre tiene que ser dirigida al Padre
en el nombre de Jesús. De otra forma, Dios no te escucha. ¿Por qué debe ser en el nombre de Jesús? Me preguntará usted. Porque es el único hombre sin pecado, que siendo Dios murió por nosotros, resucitó y venció, y es el único nombre reconocido por Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, según Filipenses 2. En Filipenses 2, refiriéndose el apóstol Pablo al Señor Jesús, dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que por eso es que pedimos en el nombre de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación y a Él se le dio todo poder. Así que si usted le pide a Dios en cualquier otro nombre, Dios no te va a contestar esta oración, ni siquiera la escucha, porque en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Porque Él es el mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que tiene ese nombre? Hermanos y hermanas, el nombre de Jesús tiene poder y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para sanar, para librar, para proteger, para hacer cualquier otra cosa. Y también recordemos que debemos orar siempre de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos tener la seguridad de que cuando pedimos algo a Dios conforme a su palabra, Él nos oye y Él responde. Así que, hermanos, este es el mensajito que hoy quería darles. Me gustaría orar por ustedes, como siempre lo hago. ¿Y qué les parece si sacan un ratito para orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo te vengo dando gracias por este día y por esta oportunidad que me das de dirigirme a muchas personas a través de este medio. Yo ahí donde están, envío palabra de vida, palabra de salud, palabra de bendición en el nombre de Jesucristo. Desato el poder de la sangre de Cristo sobre ustedes, sobre sus familias, esa sangre que perdona, que justifica, que santifica, que libera, que sana y que intercede por nosotros allá en el cielo. La sangre de Cristo tiene poder y es protección. Dios, yo te pido que bendigas a cada hermano, que quites, si alguno está enfermo, tú le sanes. Tú eres el sanador, porque tú eres, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que sanes a todos los que en este momento están enfermos, están debilitados, están con dolencias, que reciban en este momento, en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, esa sanidad física, pero también esa sanidad emocional. Señor, si alguno está con tristeza, con depresión, con aflicción, con pena profunda, recibe hoy esa libertad y esa sanidad, porque el Señor Jesús vino a sanar el corazón de los afligidos, vino a vendar las heridas. Así que en el nombre de Jesús recibe esa sanidad y esa libertad que en el nombre de Jesucristo tenemos. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón, guarde tu mente en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por escucharme.